Saludos amigos, buenas tardes. Aquí en su programa Parloteando por BTV Canal 32. Ya hoy domingo 5 de julio, esperamos que ustedes estén ya en su casita. Ya a esta hora habrán votado y estaremos entonces pendientes de los televisores, de las redes, entonces para que la Junta Central Electoral comience a informar oportunamente cuándo serán los resultados. En este día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que estamos de ingreso a este programa. Nuestra compañera Fiol Gil está un poco malita, debe cuidar ahora en tiempo de coronavirus, y Giselle Castro está en asuntos, trabajos especiales propios de su profesión. Como saben, ella es periodista, y vamos a tener un programa especial para todos ustedes que son nuestros amables televidentes que nos siguen por su programa Parloteando TV. Estaremos con un invitado especial, el doctor Antonio Sillaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, un destacado economista, además investigador. También vamos a tener bloque de noticias económicas nacionales y noticias económicas internacionales. Así que no se vayan, que volvemos en un momento. Así que seguimos en comunicado por esta vía de Zoom. Buenas, señores, tal como prometimos, tenemos en línea al doctor Antonio Sillaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, investigador, economista, un destacado profesional de nuestra UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas tardes, colega, amigo. ¿Cómo está todo? Buenas tardes, Alejandro. Pues siempre es un placer estar contigo, conversar contigo en tu programa Parloteando, y estamos aquí a tu disposición siempre para hablar de temas importantes, tanto académicos como de la economía. Sí, bueno, para mí igualmente es un placer contar con tu presencia aquí en nuestro programa. Teníamos unos meses que no te teníamos por acá, pero es producto de la pandemia. Pero bueno, Así ya habrá tiempo entonces de tener con más frecuencia por acá. Colega, doctor, quisiéramos saber qué ha hecho la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en este tiempo de pandemia, porque ustedes han estado muy activos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con webinar, con streaming, haciendo actividades muy académicas para los estudiantes que tuvieron que terminar varias de sus asignaturas por videoconferencia. Si nos podría contar algo de esto para nuestro amable público. Así es, Alejandro. La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, al igual que la universidad, ha estado muy activa en estos tiempos de coronavirus. La universidad se ha constituido en una especie de espacio de discusión de los temas más importantes, desde la economía, desde la ciencia, desde las matemáticas incluso. Y nosotros comenzamos con un trabajo interesante, quizá pionero, que ha sido el trabajo pionero, y es el análisis del COVID a partir de lo que es el modelo CIR, el modelo de susceptibles, infectados y rescatados, entonces, y recuperado. Y este modelo, que ha sido un modelo que generalmente se ha utilizado para analizar los aspectos epidemiológicos, en este caso del COVID-19, y que obviamente se reformuló para analizar los tiempos en los cuales la República Dominicana puede aplanar la curva de contagio. Eso es un concepto que se ha utilizado mucho y que evidentemente forma parte de esta jerga de conceptos básicamente que trae la epidemiología. Pero
También hicimos una cantidad de webinars analizando la economía dominicana y las perspectivas de la economía dominicana. Hicimos un webinar y un análisis sobre la política monetaria en tiempo de COVID. Hicimos un webinar analizando la economía y la salud en tiempo de COVID. Es decir, que la universidad tuvo una cantidad impresionante, la facultad, de actividades. Pero además de todo eso, las clases concluyeron dentro de un ambiente incluso de la virtualización, que es un elemento nuevo. Te digo lo siguiente, nosotros hemos estado realizando todas las tesis de grado a través del espacio virtual y evidentemente los estudiantes y futuros economistas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo están sumamente contentos y han respondido, y evidentemente yo creo que eso es un elemento nuevo que la universidad ha venido incorporando, y esto forma parte también de estas transformaciones que ha traído el COVID, porque no todo ha sido malo. Como le llaman la nueva normalidad, colega. La covidianidad, y todo esto, evidentemente, todo el sistema de la educación superior, Alejandro, ha venido readaptándose. Incluso el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es el organismo rector del sistema de la educación superior, se le rindió un informe y donde en un espacio como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde hay más de 200.000 estudiantes, tener que más del 70 a 75% de los estudiantes estaban llevando clases virtuales, y ni hablar en las demás universidades, evidentemente que yo creo que eso es un logro importante dentro de una coyuntura que a todos nosotros nos sorprendió. Nadie esperaba, ninguno de nosotros esperábamos que esta situación se iba a expandir en todo el mundo y que iba a mantener de rodillas a todos los países y que haya creado una crisis económica quizás de la más profunda desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, que yo creo que ha habido un proceso importante de readaptación. Ya la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que obviamente no dio su tradicional curso de verano, pero tomó ese tiempo para reconvertir y capacitar una gran parte de profesores en el espacio virtual. Ya la universidad incluso tiene un gran campus, una gran plataforma virtual, que posiblemente el semestre próximo va a ser un semestre que va a ser virtual. El semestre va a comenzar en el mes de agosto y ya incluso la universidad tiene toda la plataforma que va a servir de apoyo. Tenía y funcionaba UAS virtual, pero con esta situación hemos ampliado toda la plataforma virtual y evidentemente los cursos ahora serán cursos virtuales donde no tendrán más de 15 estudiantes. Es decir que todo esto nos quita una presión de tener aulas físicas donde precisamente tú sabes que hay limitaciones, porque en muchos casos cuando teníamos las aulas físicas, que estaba la normalidad, siempre había escasez de aulas para la cantidad de estudiantes que tiene la universidad. Aula que tenía de 50, 60, 70 claro. estudiantes. Yo estudié en la UAS y llegué a ver 70 estudiantes en una aula. Así es, Alejandro. Pero déjame decirte que esta situación no se podía mantener, y mucho menos en una situación con esta pandemia, porque no tenemos todavía una vacuna, no hay una cura. Entonces, por eso es que cuando uno ve las diferentes fases en las cuales el gobierno ha dividido la incorporación de los sectores productivos, se ha dejado fuera a las universidades, porque las universidades constituyen, por el nivel de aglomeración que eso implica, en una aula tener 50 estudiantes, 20, 25 estudiantes y un profesor, es un foco extraordinario de contaminación y de contagio. Como consecuencia, no se podía tener un proceso físico. Incluso eso también ocurre en la preuniversitaria, es decir, en los colegios, en las escuelas públicas, que hay que buscar un mecanismo que yo creo que será virtual, al margen de las dificultades que podemos tener los padres, pero
es mejor que los hijos estén recibiendo una clase virtual que no estén en una aula con el altísimo riesgo de que un niño se contagie o se contamine. De manera que yo creo que esta situación ha traído transformaciones importantes. Por eso es que nosotros, inmediatamente esta situación nos afectó, pero inmediatamente hicimos un programa de análisis y básicamente dentro del campo de la economía, dentro del campo de la medicina, dentro del campo epidemiológico, y por eso dentro de los modelos que desarrollamos un modelo, profesores, por ejemplo, lo puedo mencionar aquí, el profesor Vicente de Luis, el profesor Francisco Ramírez, el profesor Raúl Valles, que fueron los que establecieron ese modelo que ha servido incluso de base para que organismos que formulan políticas públicas, como el caso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, haya utilizado ese modelo como un modelo inicial para ello hacer proyecciones y hacer simulaciones. Ayer, recientemente, en esta semana, se presentó ante una conferencia el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado Juan Ariel Jiménez, y precisamente habló de la economía en tiempo de COVID, y donde partió precisamente de los modelos de simulación que ellos han utilizado, y precisamente mencionó ese modelo que nosotros elaboramos como un modelo seminal que le dio inicio a otros modelos. Yo creo que la sociedad dominicana es una sociedad llena de profesionales, Alejandro, y yo creo que nosotros hemos estado subutilizando el número de profesionales que tenemos. Y yo pienso no que se le ha dado la nosotros... oportunidad claro, a los profesionales. A los profesionales. Aquí nosotros tenemos gente en todos los campos del conocimiento dedicado, que incluso actúan en muchos casos en bajo perfil, pero que han estudiado aquí, se han formado bien aquí, que han ido fuera y han sido competitivos fuera. Yo creo que tenemos nosotros que comenzar a utilizar esa gran masa crítica. Fíjate que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ¿cuántos jóvenes no ha enviado al exterior a formarse, Alejandro? En estos momentos deben haber, y quizás han regresado una parte, pero en un momento determinado había más de 3.000 jóvenes estudiando fuera, en diferentes especialidades incluso totalmente nueva en el área de la tecnología, en el área de la finanza, en el área de la estadística, en el área, por ejemplo, de la informática, ingeniería de software, en el área de la medicina. Entonces yo creo que nosotros ya debemos mirar más hacia adentro, mirar siempre más nuestras capacidades. Como lo están haciendo muchos países, que están mirando no solamente en lo económico, sino también viendo sus recursos hacia adentro. Así es, porque mira, Alejandro, yo te voy a decir una cosa, el mejor país para nosotros desarrollarnos es nuestro país. Claro. Fíjate, ¿dónde es que el COVID ha dado más fuerte? Bueno, en Estados Unidos, sí, el país más desarrollado, y muchos dominicanos que se fueron para Estados Unidos buscando mejor vida, y uno lo reconoce, pero han tenido que regresar mientras pase esa pandemia, porque la probabilidad de ellos estar vivos es más alta aquí en su país que en los Estados Unidos, Alejandro. Colega, me están pidiendo una pausa, pero quiero significar algo para cerrar este segmento, que si hay algo bueno que ha traído esta pandemia, este COVID-19, y que la universidad se ha puesto a la vanguardia del conocimiento, de la difusión del conocimiento, o sea que ha servido como una revitalización para la UAS. Claro, o sea que, claro. No todo es malo, sino también algo bueno dentro de esta pandemia, correcto. Así que yo me alegro que la UAS haya asumido ese liderazgo, porque la UAS es donde estudian más estudiantes, y los estudiantes que tienen escasos recursos, claro. van, asisten, y también que le haya servido sobre todo que profesionales, profesores, estudiantes, le hayan servido para elaborar esos modelos epidemiológicos y que le ha servido de asesoría al gobierno dominicano, que es una de las funciones de la UAS, servir de asesor al Estado dominicano. Totalmente, Alejandro. Sí.
Vamos a ir a una pausa, colega, y vamos a entrar entonces a otro tema que tiene que ver con el comportamiento de la economía y los retos y desafíos que tendrá la economía dominicana a partir del 16 de agosto, donde se tendrá un nuevo gobierno. Así que a nuestros amables televidentes, no se vayan. Nosotros seguimos conversando con el doctor Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, investigador académico, sobre todo. Así que esta interesante entrevista este domingo de 5 de julio. Así que no se vayan, continuamos en programa Parloteando TV en su canal 32. Sí, bueno, amigos, seguimos parloteando con el doctor Antonio Ciriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ya vimos un primer segmento de las actividades, las intensas actividades que ha hecho la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en específico en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que se ha puesto a la vanguardia del conocimiento y ha reasumido una labor que en cierta manera estaba apagada, realmente, hay que decirlo así. Y bueno, en esta pandemia ha asumido una labor de difusión del conocimiento, de asesoría al Estado dominicano. Doctor, quisiéramos saber desde su perspectiva como académico y como investigador, nos dé un panorama de lo que ha sido el comportamiento de la economía en este primer semestre de este año, que ha sido sometida a un fuerte estrés por la paralización de las actividades a nivel internacional como nacional. Apenas estamos en la etapa 2 y no hemos podido pasar a la etapa 3. Si nos puede dar un panorama en esta primera parte. Mira, Alejandro, tú lo describiste muy bien al principio. Yo creo que la economía mundial está sometida a un gran estrés, producto de una situación, de una crisis que es exógena a la economía, es una crisis sanitaria que ha degenerado en una crisis económicas y también en una crisis de dimensión social por los altos niveles de desempleo que obviamente las economías del mundo, las principales economías del mundo están teniendo. Fíjate que en el último informe, la última actualización del Fondo Monetario Internacional de este mes, habla de una corrección hacia la baja aún de la economía mundial, que la había proyectado con una contracción de menos 3% y ahora la contracción es aún mayor, de menos 4.9%. Y para el caso básicamente de las economías más importantes, como es el caso, por ejemplo, de economía como la norteamericana, la contracción va a ser de menos 8%. Menos y ni hablar 8%. Menos 8%, y ni hablar. Y esa es la economía con la cual nosotros tenemos mayor interacción, que mayor intercambio. 86% Correcto. de nuestras exportaciones están dirigidas hacia los Estados Unidos. Claro, y todo eso son malas noticias para la República Dominicana, porque estamos hablando, por ejemplo, de la economía no solamente más importante del mundo, sino también de aquella economía donde la República Dominicana tiene mucho más intercambio comercial en términos de bienes y también de servicios. Hay que tomar en consideración que gran parte de los sectores que están orientados al exterior básicamente dependen mucho del comportamiento de la economía norteamericana. Es decir, por ejemplo, el turismo en la República Dominicana. Gran parte y la mayor parte de los turistas básicamente provienen de ¿dónde? Provienen de Estados Unidos. Y eso evidentemente que nos afecta a nosotros. Y el sector turismo ha sido el sector que en los últimos años ha generado más divisas. El año pasado, por ejemplo, generó más de 7.400 millones de dólares en divisas. Creó
más de 300.000. Viene siendo, con relación al Producto Interno Bruto, eso viene siendo alrededor de un, ¿cuánto? 8%. Bueno, el peso que tiene el producto que tiene el sector turismo en el PIB como sector representa el 7.1%. Bueno, es decir, que es un sector importante, pero también en la generación de empleo. Por ejemplo, sí, te genera más de 300.000 empleos entre empleos directos y empleos indirectos. Pero lo más importante de ese sector es los niveles de encadenamiento que tiene con el resto de otros sectores. Entonces, eso por poner un ejemplo. Pues principalmente con el sector agrícola. Con el sector agrícola. Pero si tú te pones a ver el caso, por ejemplo, de las remesas de dominicanos en el exterior, ¿qué está ocurriendo? Si tú observas los países que más, en un primer momento, más han sido afectados, Estados Unidos, España e Italia. De esos tres países, esa tríada, viene el 90% de las remesas de los dominicanos que viven en el exterior. Pero si te vas a las exportaciones de zonas francas, el último informe de la Dirección General de Aduana indica que ha habido una caída en las exportaciones de zona franca de alrededor de un 13%, es decir, una contracción de un 13.4%. Sí, pero en el caso de la zona franca, no todo ha cerrado, sino que por razones obvias, hay empresas de zona franca que se han mantenido trabajando, por ejemplo, las que se dedican a la parte de fabricación de... médicas. Sí, pero lo que estamos diciendo es que es un sector que no está operando a plena capacidad. Claro. Y es un sector que gran parte de sus exportaciones van al mercado norteamericano, y si ese mercado está deprimido, obviamente sus exportaciones disminuyen. Sí. Y lo que estamos tratando es básicamente de ver que la economía dominicana es una economía que la recuperación no solamente depende de las políticas internas, sino también, como es una economía abierta hacia el exterior y depende mucho del mercado norteamericano, si la economía norteamericana no se recupera rápido, evidentemente que la recuperación total de nuestra economía tampoco va a ser total. Es decir, va a haber un sector y sectores que están orientados al exterior cuya recuperación va a ser más lenta. ¿Qué impacto eso tiene y está teniendo, obviamente, en la actividad económica? Bueno, el año pasado, recuerda que nosotros recibimos, Alejandro, más de 31.000 millones de dólares en divisas. Sí. Este año, el impacto de esos sectores orientados al exterior implica una pérdida de más de casi 7.000 millones de dólares que vamos a dejar de percibir porque los sectores están evidentemente operando muy por debajo de su capacidad productiva. Eso significa que la República Dominicana, en vez de recibir 31.000 millones, va a recibir este año 23.000 o 24.000 millones, 6.000 o 7.000 millones menos. Es decir, que nosotros estamos en una situación bastante difícil y el gobierno que venga... Eso, perdón que le interrumpa, sí. Doctor, pero eso está teniendo sus implicaciones a nivel interno con el aumento o el deslizamiento de la tasa de cambio que se ha ido desplazando, y usted, bueno, en sus declaraciones que usted ha hecho, la tasa de cambio con la que se estimó el presupuesto del año pasado ya está llegando ya al límite, o sea, ha llegado al punto a mitad de año. Mira, lo que tú has dicho, Alejandro, que yo iba a explicar esa parte, que evidentemente esta disminución posible de las divisas va a contraer la oferta en el mercado cambiario, y como la contrajo, eso está presionando el tipo de cambio, lo presiona hacia el alza. Entonces, en el primer marco macroeconómico que se hizo, que acompaña el presupuesto original o acompañó el presupuesto original, se estimó en un primer momento un tipo de cambio que iba a estar en diciembre al 55-1. Sin embargo, ya evidentemente estamos nosotros en el 59 en muchos casos, y se han hecho transacciones. ¿Cuándo aparece? Claro, no, y se han hecho transacciones incluso hasta el 60-1. Es decir que, y el mismo Banco Central hizo una estimación donde habla de una tasa de devaluación ya anualizada de un 11%. Por lo tanto, eso es una situación que va a estar presente
el mercado va a estar siempre con esa presión alcista, incluso aún teniendo una factura petrolera menor y que los precios del oro serán mayores, aún esos dos elementos no van a ser suficientes para compensar la pérdida de divisas producto de los sectores que están orientados al exterior. Es decir, que yo creo que la situación es sumamente delicada, no solamente para la República Dominicana. Hay economías que están peores que la República Dominicana en América Latina, la economía brasileña, la economía mexicana. Esas dos economías, según el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, la economía mexicana va a tener este año posiblemente una contracción de menos 10.1%. Y la economía brasileña, y la brasileña, perdón, de menos 9.4, Alejandro. Es decir, que hay una situación global en América Latina que es mucho peor que en la República Dominicana. Sí, muy difícil para América Latina y más bien para los sectores vulnerables, en donde van a sentir con mayor peso claro. Esta crisis económica, sanitaria y económica, que se puede traducir, si es que los gobiernos no la manejan bien, en una crisis social. Porque el aumento del desempleo el aumento del desempleo va a continuar, porque correcto. Muchas empresas van a cerrar. Entonces, lo que le quería decir es que a propósito de México, entró en esta semana en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha renovado. Entonces, eso también va a tener sus implicaciones para México. Pero volviendo acá a República Dominicana, hay una situación en donde se establecieron varios planes para compensar la pérdida o la suspensión de los obreros, de los empleados, a través de fase 1, fase 2, y se ha estado otorgándole ese ese otorgamiento de fondos para compensar los efectos de la crisis económica, de la suspensión. ¿Usted cree que esto debe continuar más allá del 16 de agosto? Y si se pudiera eventualmente utilizar las reservas internacionales del Banco Central, porque tenemos alrededor de unos 7.000, casi 8.000 millones de dólares en reservas internacionales, y lo que se establece para las reservas internacionales, de acuerdo a la normativa del Fondo Monetario Internacional, son 3 meses de importación y nosotros superamos. Entonces, queríamos saber si estos programas deben continuar más allá del 16 de agosto, ya que el 16 de agosto va a haber un nuevo gobierno, y si se pudiera utilizar esos fondos, esa reserva, que el Banco Central ha sido muy cauteloso con utilizarla, para financiar estos programas tanto para los empleados como para las empresas también. Mira, Alejandro, el Banco Central ha venido utilizando gran parte de la reserva. Incluso el Banco Central, según las informaciones del mismo gobernador, ha destinado en todo este proceso más de 3.000 millones. La presión va a seguir. Ahora, yo lo que creo es que el próximo gobierno que venga, obviamente tendrá que seguir con los programas de carácter compensatorio, no lo puede dejar. O sea, ningún país obviamente lo va a dejar, todo lo contrario. Lo que podría incluso es ampliarlo en ese sentido. Pero yo lo que creo es que evidentemente los programas, tanto Quédate en Casa como el programa PATI, como el programa Fase 1 y Fase 2, son programas importantes, necesarios, y hay que sencillamente seguir esos programas. Y por eso entendemos nosotros que el próximo gobierno tendrá que establecer una especie de otro presupuesto complementario. Y yo lo que creo es que el próximo gobierno... O sea, va a haber, ¿usted entiende que va a haber sí, claro, otro presupuesto complementario? Yo creo que sí. Porque fíjate una cosa, el presidente de la República en su discurso habló de que se le iban a dejar 100.000 millones de pesos al próximo gobierno. Esos programas generalmente son programas que le están costando al gobierno alrededor de entre 31.000 y 32.000 millones de pesos. De manera que para los próximos meses eso no lo va a alcanzar.
Y entonces, obviamente, yo creo que el próximo gobierno tendrá que buscar nuevas fuentes de financiación. Necesariamente los gobiernos están compelidos a seguir endeudándose y tratar de buscar un endeudamiento más barato en organismos internacionales, porque el endeudamiento no es solamente de la República Dominicana, el endeudamiento es de todos los países. Claro, de Por todos lo los países. tanto, la solución, me imagino, de todos los países va a ser una solución colectiva cuando los gobiernos comiencen, obviamente, a consolidar el proceso de consolidación fiscal una vez se recupere la economía. Perdón, Entonces, aclare ese término que nosotros los economistas lo utilizamos mucho de consolidación fiscal, pero para nuestros amables televidentes que están sentados en su casa y ven este término, si nos pudiera tan ampliar. simple que la consolidación fiscal no es más cuando tú vas sencillamente, tú partes de una situación deficitaria. Sí. Nosotros tenemos un déficit, incluso con el último presupuesto complementario, de alrededor del 5.12% del PIB. Y si uno añade todo el sector público consolidado del 6%, entonces la consolidación fiscal no es más que busca reducir el déficit. Es decir, tú trata de aumentar los ingresos y también de readecuar tus gastos. Es una especie de consolidación de las cuentas presupuestarias y las finanzas públicas cuando están deficitarias. Es decir, que tú tratas de cerrar esa brecha, y cuando tú cierras esa brecha, o tú aumentas los ingresos, o tú disminuyes los gastos, y con eso tú estás haciendo una consolidación de tus finanzas públicas o de tu fiscalidad. De manera que esa situación va a venir, y va a venir evidentemente cuando aparezca una vacuna. Sí. Hasta que no aparezca una vacuna, nosotros, ningún país va a establecer un proceso de, vamos a decir, reducir el déficit de sus finanzas públicas. Mientras tanto, el endeudamiento es una situación y es una solución de carácter global hoy en día. Tiene déficit Estados Unidos, sí, está muy endeudado, toda Europa, todos los países de América Latina. Por lo tanto, cuando venga ese proceso de consolidación, de cerrar esa brecha, tendrá también que ser una solución de carácter colectivo. Por eso es que el próximo gobierno, obviamente, tendrá grandes retos. No es verdad que un próximo gobierno, dentro de una situación de reducción de la actividad económica, va a hacer un pacto fiscal. El pacto fiscal no, será posiblemente dejado para quizás la segunda mitad del año 2021, y obviamente que lo que tendrán los gobiernos es que pensar en la recuperación, que la recuperación sea lo más rápido, hacer grandes inversiones en planes de reconstrucción, básicamente de obras públicas, que yo creo que eso es son las políticas keynesianas tradicionales que se utilizan en este tipo de situación. Sí. Precisamente quería decirle eso porque en un próximo gobierno que se instale a partir del 16 de agosto tendrá que aplicar política keynesiana, o sea, aumentar el gasto público de manera que mantenga la actividad económica. Claro. Un asunto y es que se ha estimado que para este año el déficit rondará por los 5 o 6% del Producto Interno Bruto. ¿Es así? Sí, mira, el déficit del sector público, y nosotros hicimos incluso un análisis con el presupuesto complementario que añade más de 150,000 millones adicionales, por ejemplo, de financiación. Entonces, el gobierno estima un déficit de 233,000 millones de pesos. Eso equivale con el Producto Interno Bruto, obviamente, del año 2019, porque en la economía, en el marco macroeconómico que sustentó el presupuesto complementario, habla que la economía tendrá un crecimiento cero. Si tiene un crecimiento cero es porque el PIB nominal de este año va a ser el mismo del año pasado. Por lo tanto, eso equivale a un déficit del 5.12% del PIB. Ahora, si eso eso es del gobierno central. Si tú le sumas el déficit de las empresas públicas, es decir, de las EDES, y si le suma el déficit
de todo el sector, las instituciones descentralizadas y seguridad social y autónomas, entonces estamos hablando de que eso sube casi un punto porcentual. ¿Cuánto? Estamos hablando un punto porcentual. Punto. Estamos hablando de que el déficit del sector público consolidado es de un 6% en estos momentos, que puede ser más alto en la medida en que se reformulen los presupuestos y en la medida de que se tenga que buscar un mayor nivel de financiamiento para cerrar la brecha, obviamente que se va a abrir de gastar más. Por lo tanto, si tú proyectas para este año, posiblemente el déficit, en caso de pudiera rondar el 8% del Producto Interno Bruto. Bueno, y evidentemente eso en algún momento, cuando todo esto pase, como he dicho, va a haber que, como dicen, consolidar todas estas deudas, consolidar todas esas cuentas y sencillamente, como he dicho, en términos económicos, la consolidación implica sencillamente cerrar la brecha y ajustar las finanzas públicas de tal manera que tus ingresos sean compatibles con tus gastos. Ok, pues bueno, hemos tenido una interesante conversación desde el punto de vista académico de las actividades que ha hecho la Universidad Autónoma de Santo Domingo en tiempos de coronavirus, de COVID-19, y un interesante panorama que nos ha descrito el doctor Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Le agradecemos mucho su participación, como siempre, brillante, que le ha arrojado luz a los dominicanos y a nuestros amables televidentes, que es el sentir lo que queremos desde este programa. Así que nuestro agradecimiento, colega. Así que bueno, lo estaremos contactando después del el 16 de agosto para ver cuáles son las perspectivas a partir de las nuevas medidas que asuma el nuevo gobierno. Así que bueno, muchas gracias, Alejandro. podemos contar con su presencia. Muchas gracias, Alejandro, y cuenta siempre con mi presencia. Y nada, siempre muy contento de que este programa que tú tienes, Paloteando, sea un programa, y es un programa que tiene una cantidad importante de radiotelevidentes, de manera que cuenta con mi presencia siempre. Muchas gracias, muy agradecido. Bueno, pase feliz resto de este domingo 5 y esperemos entonces los resultados de las elecciones. Así es. Bueno, hasta señores, luego. ha estado con nosotros el doctor Antonio Siriaco, un destacado economista, investigador. Así que nosotros continuamos con nuestro bloque de noticias nacionales e internacionales. No se vayan. Bueno, amigos, muchas gracias por continuar en su programa Parloteando, su canal 32 BTV Televisión. Vamos a continuar con este panorama, las noticias más importantes, comentando las noticias más importantes en el plano internacional, y decir que nos vamos a referir a la economía de Estados Unidos, que tal como dijo el doctor Antonio Siriaco, nuestro distinguido invitado que tuvimos hace un momento en el programa, es la economía con la cual tenemos mayor relaciones comerciales. Y como decía un colega, como dice un colega mío, que nosotros tenemos una tortícolis norteña, que siempre estamos mirando hacia el norte, aunque la economía dominicana se ha diversificado y ya no solamente estamos exportando a los Estados Unidos, sino a Europa y varios países de América Latina. Pero específicamente, el comportamiento de la economía norteamericana, vamos a decir que el déficit comercial de Estados Unidos con el mundo, no con República Dominicana, sino con el mundo, subió un 9.7% en mayo frente a abril de este año, hasta unos 54.600 millones de dólares, con un descenso más leve de las exportaciones e importaciones. Esto fue debido a la parálisis económica causada por la pandemia del COVID-19. En el acumulado de los primeros 5 meses del año, el déficit comercial de Estados Unidos descendió en 9.1%,
respecto al mismo periodo 2019. Y esto es lógico que suceda. Los últimos indicadores económicos apuntan a una rotunda, profunda crisis por la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, cómo ha avanzado a que muchas de los estados han abierto y han tenido que volver a cerrar. Los datos publicados que acabamos de informar fueron publicados el pasado jueves de esta semana, o sea, el día 2 de julio, por el Departamento de Comercio. El Departamento de Comercio, que es quien lleva las estadísticas de esta variable económica, en donde las exportaciones cayeron un 4.4% hasta 144.500 millones, mientras que las importaciones descendieron en 0.9% hasta 199.100 millones. El reporte, el informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos indica que el declive de las exportaciones e importaciones que constituyó en mayo fue debido en parte al impacto del COVID-19, como decíamos antes. A medida que los negocios estuvieron operando con una capacidad limitada o cesaron sus operaciones completamente y el movimiento de viajeros internacional fue restringido. El déficit comercial con China, recordemos que China y Estados Unidos se han enfrascado en una lucha comercial desde más de 2 años, y aunque se firmó un acuerdo fase 1 en enero de este año, han habido las tensiones para la aplicación de este acuerdo comercial para disminuir las tensiones comerciales y lograr que haya un equilibrio entre las exportaciones e importaciones de ambos países. Como decíamos, el déficit comercial con China, muy sensiblemente políticamente, por las tensiones entre ambos países, aumentó en 1.900 millones de dólares. 1.900 millones de dólares en abril, respecto al mes de abril, hasta los 27.900 millones de dólares. Estamos hablando de cifras fuertes, de cifras altas. El tercer cálculo de la evolución del Producto Interno Bruto, que es el PIB, Producto Interno Bruto, del primer trimestre del año, dejó una caída de un 5% anual, la mayor desde el 2008. La Reserva Federal, el sistema de Reserva Federal, Estados Unidos ha advertido de los considerables riesgos, dada la extraordinaria incertidumbre, y ha pronosticado un desplome de la actividad económica de 6.5% para final del año, con una tasa de desempleo que por encima de un 9%. Se ha estimado que, bueno, se ha estimado, no, sino que el desempleo va a alcanzar niveles parecidos a los de 1930, cuando hubo la gran crisis económica en los Estados Unidos. Para contrarrestar esta situación, el Congreso ha aprobado un masivo plan de estímulo de 2.2 billones de dólares y discute otra adicional, mientras que la Reserva Federal ha recortado los tipos de interés a casi 0% y ha sumado varias rondas sucesivas de masivas inyecciones de liquidez a los mercados, de manera que haya actividad económica en los mercados, y que República Dominicana también se le han ofrecido una línea de crédito por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Otra información, y es un informe que se dio a conocer por la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, es que producto de la crisis provocada por el COVID-19, la población en condiciones de pobreza extrema en América Latina podría llegar, amigos, oigan ahí, podrían llegar a 83 millones de personas en el 2020. Esto es interesante.
lo que implicaría una alza significativa de los niveles de hambre debido a la dificultad que estarán dichas personas para acceder a los alimentos, señaló el informe conjunto de CEPAL y la FAO. Se propone varias acciones urgentes para enfrentar el alza del hambre producto de la pandemia en los países de la región. Según el informe, tras 7 años de lento crecimiento, América Latina podría ver la mayor caída de la pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior. El impacto sobre el hambre será muy significativo, tomando en cuenta que en el 2016-2018 ya había 53.7 millones de personas de inseguridad alimentaria, a propósito de que República Dominicana este año ha sido declarado el año de la seguridad alimentaria. Bueno, y en tiempos de pandemia nosotros se ha garantizado a la población la seguridad, los alimentos, y el campo ha estado produciendo, y esperamos que siga produciendo para la población, y que la siembra de ahora podremos tener cosecha para los meses siguientes del año. Bueno, el informe establece un decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria para los hogares, para las empresas y para los países que cuentan con alimentos suficientes para garantizar un abasto a precios razonables. De manera que invito a los televidentes, a nuestros amables televidentes, a que chequen este informe de la FAO y CEPAL, que está en la página web de la CEPAL. También siguiendo con un informe de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, se dio en esta semana, pasado jueves también, se dio a conocer un informe especial sobre el COVID-19. La CEPAL, hay que decir que es el organismo de Naciones Unidas que ve la economía de todos los países de América Latina. De manera que ellos han creado un laboratorio sobre el COVID-19. Los impactos de la pandemia en los sectores productivos más afectados abarcarán 1/3 de empleo y 1/4 del PIB. Entonces, nosotros tenemos un video, vamos a pasar una parte de ese video, de manera que nosotros nos vamos a despedir con este video que nuestro amable máster, conductor, nos va a poner, en donde la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina da a conocer este informe y ofrece datos muy importantes. La secretaria ejecutiva de la CEPAL es Alicia Bárcenas. Inicia con lo que enfatiza en el informe que las empresas, que el 19% de las empresas formales cerrarán por causa de la pandemia, y también que los sectores productivos y empresas que estiman perderán más empleo durante la crisis del COVID-19. Así que ha sido un placer estar con ustedes, y ya estaremos en el próximo domingo con otra versión de su programa Parloteando en el canal 32 BTV. Muchas gracias y pase feliz resto de este domingo. Así que nos veremos. Bye.